Bien, bueno, ahora vamos a hablar de los dispositivos lógicos programables, que son los dispositivos en los cuales, o el dispositivo en los cuales nosotros vamos a realizar nuestras prácticas. Esto va a ser una visión bastante introductoria, elemental, para que ustedes simplemente tengan idea en dónde están trabajando, el hardware donde ustedes van a trabajar. No tienen todavía el background necesario para entrar en ciertos detalles del hardware así que vamos a dar unas nociones generales y en la carrera vamos a ir profundizando a medida que avancemos con materias de otros niveles. Bien, lo que vamos a decir entonces nos vamos a referir ahora son primero que nada una recomendación cuando trabajemos con circuitos digitales, que se extienden en general para circuitos analógicos también. Después vamos a hablar sobre los dispositivos lógicos programables, vamos a hacer una introducción, una pequeña historia de los PLD, incluso una pequeña historia del diseño digital, donde nombraremos los distintos dispositivos que se han ido usando, que son los SPLD, los CPLD, FPGA y actualmente SOC. Estos últimos los vamos a nombrar nomás. Bueno, vamos a comenzar primero con las recomendaciones en el uso de hardware. Primero, una cosa que es importante, más que el dibujo que está arriba, es lo que está acá. Ustedes tienen que tener presente que jamás las entradas digitales hay que dejarlas en el aire, porque uno piensa que dejándolas en el aire no tienen ninguna intervención en la salida y ustedes presuponen que tiene un valor que no modifica el resultado. En realidad, la idea es que si nosotros tenemos una entrada que queremos, por ejemplo, una compuerta AND, en este caso se ha puesto cortocircuitada la entrada, una NAND, perdón, cortocircuitada la entrada, donde diciendo esta señal X va a entrar por las dos entradas, lo cual es absolutamente lícito. Pero mejor es, en las compuertas AND o NAND, aquellas entradas que no se usen, ponerlas a un estado lógico alto. Si trabajamos con 5 voltios serán 5 voltios, esta tensión ya prácticamente no se usa 3,3, 2,5, 1,8, etc. Pero eso es la idea. Y ustedes, como ven acá, no sé si han visto todavía, algunos no han visto la parte eléctrica, pero es una resistencia. Esta resistencia se pone, puede ser de un valor más grande para las nuevas tecnologías, pero la idea es que tengan presente que simplemente se pone por una cuestión de seguridad, digamos, es para evitar algunos inconvenientes en la entrada de la compuerta, sobre todo sobre tensiones. En este caso, entonces, como decíamos, X multiplicado por un 1 siempre es X, acuérdense de los teoremas de Helmholtz, sea en forma directa o negado, no afectará, ¿cierto?, que una compuerta AND o NAND tenga la otra patita en 1. Lo que no puede pasar es que quede en el aire. En el caso de las compuertas OR y NOR, ustedes saben que X más 0 siempre es igual a X, ya sea en forma directa o en forma negada. Y esto, lo que se hace entonces en las entradas que no se usan y queremos que sean 0, es ponerlas a tierra o a cero lógico, a través de una resistencia que se llama de pull down. Este se llama de pull down y este se llama de pull up. Entonces esta era la manera de conectar las entradas que no deben quedar al aire, sino que forzarlas un 1 o un 0 lógico. Tiene otras ventajas, o sea, esto que está acá es absolutamente válido desde un punto de vista lógico. Tiene la ventaja de ponerlas así en forma individual, que no estamos exigiéndole a la etapa previa a esto una mayor cantidad de corriente de la que es estrictamente necesaria. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Lo importante en realidad de todo esto es que nunca dejen las entradas digitales en el aire, o sea, sin conexión, porque pueden asumir un valor que nosotros desconocemos. Van a asumir un valor que nosotros desconocemos. Incluso pueden oscilar, lo cual también genera otros problemas como el consumo, etcétera, etcétera. Bien, y otro tema que es importante al momento de trabajar en general con dispositivos electrónicos semiconductores, es el tema de la carga electrostática que la gente puede tener. Las personas que trabajamos en esto, ¿no es cierto?, cuando vamos a tomar un dispositivo semiconductor, un circuito integrado, podemos estar
podemos estar cargados electrostáticamente con potenciales eléctricos muy altos, si bien con muy poca capacidad de corriente, de una tensión elevada que en el momento que se descarga puede dañar de manera irreparable al circuito integrado en que estamos trabajando. Fíjense ustedes, ¿de qué depende esa carga electrostática? En primer lugar, del calzado, es decir, cuán aislados estemos del suelo o del lugar donde está ubicado nuestro hardware. Y eso crece a medida que la humedad baja. Mientras más baja es la humedad, y si nosotros estamos caminando sobre alfombra, depende del tipo de alfombra, fíjense que se puede llegar hasta 35.000 voltios, lo cual es un potencial altísimo que seguramente, aunque sea muy poquita corriente que circule, va a dañar a los circuitos integrados. Cuando eso baja, bueno, cuando la humedad es más alta hay menos riesgo, y también depende del suelo, o del calzado nuestro que tengamos y del tipo de suelo donde nos hemos desplazado, que a veces se carga más o menos estáticamente el cuerpo. Hay, por supuesto, un equipamiento que nos permite garantizar que eso no va a pasar, que generalmente la puesta a tierra, hay un punto de puesta a tierra, se pone a tierra el piso donde estamos apoyados, la mesa de trabajo y generalmente incluso hasta una pulsera protectora para que nuestras manos tampoco por ningún motivo tengan esa carga electrostática. Este equipamiento nosotros no lo tenemos en nuestro laboratorio. No sé, es raro trabajar, pero en algunos casos es indispensable. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es no tocar con las manos las partes metálicas de la placa en que vamos a trabajar. Entonces, con eso ustedes se van a no tocar con los dedos, ¿no es cierto? Con las manos, con cualquier parte del cuerpo, los componentes electrónicos que hay en la placa en que van a trabajar. Ese sería el mensaje de esta parte de la prevención y protección del uso de hardware de laboratorio. Ustedes van a ver en general que nuestros circuitos, cuando reciben un circuito comprado, vienen en bolsas plásticas. Las bolsas plásticas, tengan cuidado porque las bolsas plásticas no todas son antiestáticas, es más, algunas generan tensiones altas, así que cuando quieran también guardar elementos semiconductores, tienen que buscarlo en bolsas especiales que se llaman antiestáticas. Bien, entonces ahora sigamos concretamente con un poco más de la parte del hardware de los circuitos digitales. Entonces vamos a ver un poquito de la historia de cómo se fue haciendo, cómo se fueron desarrollando los distintos diseños a lo largo de esta historia de los circuitos digitales, y vamos a hablar de la lógica cableado, lógica fija, y los dispositivos lógicos reconfigurables, que son los que estamos usando ahora, la evolución que tuvieron a través de los SPLD, los CPLD, las FPGA y finalmente los System on Chip. Simplemente como una evaluación, no nos vamos a detener en cada uno de ellos, sino simplemente para nombrar y ver las características principales. La primera manera que hubo de implementar estos tipos de circuitos fue lo que es la lógica cableada. Entonces hay dos tipos de maneras de conectarla, que es los dispositivos de lógica fija o lógica cableada y los dispositivos de lógica programable. Con esto que ya está obsoleto, ustedes no van a trabajar con lógica cableada. Lo que se hacía era se fijaba a los fabricantes qué funciones ellos tenían disponibles en chip, y en función de esas funciones básicas disponibles, esas compuertas básicas, uno armaba su circuito. Tiene muchas limitaciones, no se pueden cambiar, en fin, es poco eficiente, quedan compuertas sin usar, etcétera, etcétera. En los dispositivos lógicos programables, en primer lugar, es un mismo hardware, es un mismo dispositivo único. Por supuesto que hay varias familias y varios fabricantes, pero en el mismo dispositivo hacemos todo, es de alta densidad de integración. Podemos realizar cualquier función lógica. Cuando decimos cualquier función lógica, decimos puede ser muy sofisticada. Y en casi todos los casos, el usuario puede hacer un diseño y después cambiarlo, aún utilizando el mismo dispositivo. Decimos en casi todos los casos porque hay
algunos dispositivos lógicos programables que se pueden configurar una única vez. Eso le da características especiales que son en algunos casos importantes, pero hoy por hoy los que nosotros vamos a usar, por ejemplo, en las placas de evaluación que vamos a hacer nuestras prácticas, utilizamos uno y es el mismo que utilizamos todos los años y hacemos los diseños que haga falta sobre el mismo hardware. Por ejemplo, entonces vamos al caso de la lógica fija. Supongamos que ustedes quieren implementar esta función. O sea, han diseñado este circuito, lo probaron, este esquemático, tiene una compuerta AND, se invierte entre una compuerta AND con una señal B, esta vez la salida va a una OR que viene del otro lado de una NOR que tiene como entradas B y C. En realidad, la función que ustedes quieren implementar es esta que está acá. X igual a negado por B más B más C en su conjunto B más C negado. Entonces lo que hay que hacer es ir al fabricante, comprar los circuitos integrados, ya no se hace más, los circuitos integrados. Generalmente los circuitos integrados, las compuertas lógicas vienen varias del mismo tipo en cada uno de los chips. Entonces había uno de inversores que supongo que eran las 7404, después había compuertas AND que venían de A4, estos venían de A6, estos venían de A4, las compuertas NOR y OR también venían de A4 compuertas, y nosotros teníamos que, y por supuesto había otro tipo de compuerta, pero venían varias del mismo tipo, del mismo chip. Entonces lo que había que hacer es decir, bueno, si necesito un inversor, pongo un chip de esto, ahí me dice el inversor está entre la patita 1 y 2, pongo la señal A, la conecto a la patita 1, y de la patita 2 voy a sacar la señal invertida. Fíjense una cosa importante, todos estos integrados siempre tienen alimentación. Esto no es que la misma energía que usa A es la que se usa para salir, que tienen que tener su propia energía. Esto es simplemente una señal. Entonces acá usamos un inversor, nos quedan libres 5. Estamos en este punto, eso va a ir a la entrada de una compuerta AND, que una de las compuertas, por usar cualquiera, lo mismo que acá. Tengo entre la patita 1 y 2, las dos entradas de una compuerta AND, que serían esta, y la salida, que es la salida de la patita 3, voy a tener ya el valor de esta AND esto. Como esto tiene A invertido, ¿no es cierto? Acá voy a tener este valor de acá, va a ser la función lógica A negado por B. A eso lo sigo, esta señal la voy a entrar a la compuerta AND de salida, y la otra, perdón, OR de salida, y esta va a ser la salida, y la otra entrada de la compuerta OR va a ser la salida de una compuerta NOR, cuyas entradas son B y C. Entonces así se hacía, se conectaban entre sí, se armaba un circuito impreso y se implementaba esa función, lo cual era bastante largo, bastante engorroso, quedaban había muchas conexiones que realizar y había varios chips. Esto era lo que en ese entonces la tecnología permitía. Cuando la tecnología avanzó nos permitió integrar muchas de estas compuertas, mucho hardware en un solo chip. Entonces estas conexiones empezaron a desaparecer con la aparición de los sistemas de lógica reconfigurable. Acá en los configurables lo vamos a ver ahora en la próxima presentación, pero desaparece una serie de problemas que teníamos antes.